Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Les agradecemos la asistencia una vez más a estas ponencias. De parte del INSIGNE, Colegio de Ingenieros Arquitectos del Valle de México. Pues atendiendo a esta excelente puntualidad sobre el inicio de las ponencias, eh, bueno, pues vamos a platicar un poco sobre este tema que vamos a desarrollar aquí en el insigne Colegio de Ingenieros Arquitectos del Valle de México. Y primero que nada, agradeciendo la invitación a su presidente, el arquitecto Ulises, que tanto tiempo hemos estado al pendiente de lo que él hace, que siempre nos ha dado la satisfacción de llevar a cabo empresas bastante importantes respecto de pues de la actividad profesional de los ingenieros arquitectos y obviamente, pues esto en lo que concierne y pueda aportar a a la actividad gremial de nuestros egresados y sobre todo también la cuestión tan importante de lo que significa una escuela como la nuestra, que es algo de lo que vamos a hablar con sus egresados y que independientemente de digamos, pues del campo de acción que tienen los arquitectos, los ingenieros arquitectos y los ingenieros propiamente también, eh, la escuela nuestra, la ESIA, como lo describo con sus egresados, tiene algunas particularidades y entre ellas una muy importante que no es de ninguna manera positiva en el sentido de lo que vamos a hablar, es que poco se habla de la cuestión filosófica en el sentido estricto de lo que la filosofía significa como como una actividad intelectual que busca eh, hacer y dar definiciones sobre la relación que tiene el hombre con su entorno y sobre las relaciones diversas que tienen las actividades de las personas, de la humanidad en general, con aquello que produce, con lo que piensa, con lo que cree, con lo que siente y con lo que finalmente, pues obviamente significa la vida en general. La importancia de poder hablar sobre la filosofía de la arquitectura en general es que, a diferencia pero muy relacionada con la teoría de la arquitectura, la filosofía de la arquitectura nos puede dar la posibilidad de entender un rumbo, una relación con el pasado arquitectónico de un grupo social, de un grupo académico, de un grupo gremial, como ejemplo, como el nuestro. Pero sobre todo, en este caso hablaremos pues una relación con un grupo eh, académico de una institución sumamente importante como es el Instituto Politécnico Nacional y la carrera de ingeniero arquitecto de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Ok, bueno, pues a ver, vamos a ponerla en presentación. Entonces, esto de lo que vamos a hablar en este ratito, espero que sea de importancia para ustedes y yo creo que ese es algo en lo que debemos de reflexionar y hacer esto que le he denominado para ustedes apuntes o para una filosofía de la arquitectura politécnica. Y miren, empezamos con esto. Esta imagen que les muestro, que dice una sugestión para resolver necesidades espirituales. Y abajo está un texto, esto lo tomé del libro de las pláticas de 1933, que fue un parteaguas en la historia de la arquitectura mexicana, que fue en aquel momento en el que los jóvenes arquitectos como Juan O'Gorman, Juan de Garreta, Álvaro Aburto y algunos otros eh, toman la bandera del funcionalismo radical. Y en estas pláticas convocadas por el colegio por el CENIAM, perdón, por el CIAM, el colegio el CAMSAM, perdón, Colegio de Arquitectos de México, este, ellos se exponen y se contraponen a a esta situación, ¿no? En la que incluso, como lo pueden ver ustedes aquí, este dibujo de O'Gorman,
es muy representativo de lo que ellos pensaban, ¿no? Una máquina avanzada como es una locomotora, con ciertos adornos ahí en la ventana y algunos arbolitos y todo, donde él consideraba que este tipo de cosas era lo que normalmente se hacía en arquitectura en aquellos años, ¿no? Ya estamos hablando de casi 100 años de esta historia. Y en ese sentido, nuestra escuela, pues obviamente con la participación y con la presencia de O'Gorman en ella, a través de la formación de arquitectura, que precisamente es de lo que hablaremos. Y nosotros en algún momento nos dimos a la tarea, hace algunos años, de generar esta exposición que denominamos la técnica y el arte, arquitectos del IPN, donde hicimos una muestra de no solo de los arquitectos que se afiliaron, digamos, al movimiento funcionalista, sino de muchos más que pudieron desarrollar en su carrera pues una visión arquitectónica que fuera más allá de no solamente de una moda o de una ideología, sino de todos estos elementos que la arquitectura, desde el punto de vista de nuestro instituto, que es lo social, también puede aportar. En esta foto que están ustedes viendo es una reunión de ingenieros arquitectos en los años 80 más o menos, donde pues hay diversas personalidades en ella, ¿no? O sea, podemos ver del lado izquierdo, por ejemplo, a Joaquín Sánchez Hidalgo en primer plano. Del lado derecho está por ahí en medio de la mesa Reinaldo Pérez Rayón, perdón, la voy a regresar. Está Terú Quevedo, está Raúl Illán Gómez, bueno, es todo el mundo de arquitectos politécnicos y en este caso aquellos que estaban afiliados a la Sociedad de Arquitectos del IPN. Pero miren, independientemente de esta situación, de lo que están viendo en las fotografías, o sea, de cómo siempre también los ingenieros arquitectos y aquellos que solamente se denominaban arquitectos siempre se han agremiado. También tenemos el asunto del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos. Todo esto tiene que ver con esa particularidad que tiene nuestra escuela, que es este perfil de ingeniero arquitecto. El propio Gorman decía en su filosofía que el objetivo de la nueva escuela de arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional era desarrollar edificios que fueran más ingeniería que arquitectura. Él hablaba de la ingeniería de edificios precisamente como el camino influenciado obviamente por las vanguardias europeas, principalmente por Le Corbusier, que era el camino que se podía y se debía seguir para poder solucionar los problemas sociales pendientes en la arquitectura mexicana y a través del funcionalismo y su radicalización, como sucedió en México, era como la arquitectura podía satisfacer las necesidades de las personas en un país en el que lo apremiante era precisamente otorgar vivienda, otorgar espacios educativos y toda la gama de perfiles de la arquitectura social que conocemos hoy en día. Sin embargo, no solamente esos fueron los caminos tomados por los arquitectos politécnicos, ¿no? O sea, también, obviamente, de la mayoría que los que estamos viendo aquí en las fotografías, pues muchos de ellos se dedicaron también a la obra privada, que también es parte de la sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido, todos ellos, bueno, pues fueron creando una cosa muy importante, que es esto que he denominado yo la filosofía de la arquitectura politécnica. ¿Qué sucedió? Hubo un momento muy importante que les quiero mencionar aquí, que fue, por ejemplo, el traslado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura a su sede en Tecamachalco. Y en ese sentido les escribo yo que si ese cambio de sede y separar la parte de arquitectura de la Escuela de Ingeniería, o sea, de los ingenieros civiles, de los ingenieros topógrafos, de los ingenieros, geólogos, etcétera, en la ESIA, habría provocado algún cambio de pensamiento en la actitud de los ingenieros arquitectos. Y pues obviamente abre la puerta a la reflexión sobre si ese cambio de sitio, de sede, se reflejó en un cambio de actitudes y valores o incluso si estos
con el tiempo se han perdido, se han desaparecido esos valores que en un inicio se forman en el aspecto funcionalista, pero que finalmente va evolucionando y pues obviamente surgen también ponentes de la arquitectura politécnica que no están plenamente de acuerdo con una radicalización de la funcionalidad de las obras arquitectónicas, lo cual desde su punto de vista las despoja de carácter, del carácter artístico y obviamente también en ese sentido, de la búsqueda de la belleza en los sistemas arquitectónicos. En ese caso, me parece oportuno retomar de que desde el origen, la vocación, o como hoy se le denomina, que es el perfil por el que fue creada la Escuela Superior de Construcción, que más tarde se transformó en la arquitectura entre el 32 y el 36. En ese sentido, quisiera recordar que hay un momento histórico importante para nuestro instituto en cuanto a la reflexión sobre la técnica, en este caso sobre la técnica de la construcción, que de acuerdo a la filosofía y a otros filósofos, como por ejemplo Goethe, decía que la arquitectura era la construcción elevada al nivel del arte. Y entonces, en ese sentido, tiene que ver con la filosofía de la filosofía de la arquitectura politécnica. Este momento que les narro, ese momento histórico, se da en 1959 y es la ponencia del filósofo español transterrado a México, José Gaos, con un artículo denominado Sobre la técnica, que escribió para el primer número del Acta Politécnica Mexicana, que fuera la revista órgano de difusión del IPN en aquellos años, ¿no? Principalmente en este año de 1959. Tuvo un tiraje de bastantes números y en esta Acta Politécnica Mexicana, que es lo que equivale hoy en día a la Gaceta Politécnica y algunos otros órganos de difusión de nuestro instituto, pues ahí se publicó esta ponencia del filósofo José Gaos y que fue sumamente importante. Luego encuentro que en el libro El pensamiento sobre la técnica en México, de Aguilar y Rocha, ajá, editorial, el filósofo Daniel Corona Aguirre desglosa ejemplos sobre el pensamiento de José Gauss relacionados con el filósofo también español Ortega y Gasset y con el filósofo alemán Martin Heidegger. Recordemos un poco que José Gauss era un filósofo que estaba muy influido y muy inmerso en la filosofía alemana, y es el que José Gauss traduce al español el libro más importante del filósofo Martin Heidegger, que se denomina El ser, el tiempo. Entonces, gracias a él tenemos esa obra en español, y José Gauss, se presenta en el Instituto Político Nacional para hablar precisamente de la técnica. Entonces, y tiene que ver con los estados de la técnica, pero sobre todo con el carácter de exclusividad de la mano. Él habla que la mano es el instrumento fundamental del humano para la transformación técnica. La mano y el tiempo, dos exclusivas del hombre, será el máximo estudio del filósofo José Gauss respecto del problema de la técnica. Pero también se toma en cuenta la importancia de la visión dual que Gauss tiene de la técnica como característica de época y como dimensión antropológica. Entonces, la relación de la arquitectura como actividad técnica, con filosofía también como actividad técnica, desde el punto de vista de nuestro filósofo, tiene convergencias, entre ellas, por supuesto, el cuerpo y el tiempo. Finalmente, la arquitectura es un sistema de materiales, ajá, que busca la satisfacción de esas necesidades físicas del cuerpo, pero también de las necesidades psicológicas y espirituales, parafraseando un poco al ingeniero arquitecto José Luis Hernández Mendoza. Y el tiempo, pues obviamente el tiempo en arquitectura es fundamental, ¿no? Desde dos puntos de vista principalmente, el tiempo histórico, ¿no? En el que se insertan las obras arquitectónicas de acuerdo a su momento tecnohistórico, y el tiempo que es el que nos hace entender el espacio arquitectónico en sí mismo a través de la luz y a través del entendimiento de las penetraciones solares y al exterior del juego de volúmenes, como lo planteaba también el propio Le Corbusier. Entonces hay un punto de inflexión respecto de nuestra escuela, la ESIA, en el que se manifiesta una divergencia entre el pensamiento teórico para reflexionar el por qué y para quién de la arquitectura, y considero que ese punto está ligado a la época y al deslumbramiento de las máquinas a principios del siglo XX.
la época en la que surge nuestro instituto y obviamente también nuestra escuela como parte integral del propio. Y este modelo de proyección de la arquitectura, aunado también a la determinación de los logros constructivos de la ingeniería civil y que Le Corbusier adopta como perfil estético para sus propias obras, pero también Walter Gropius y las consecuencias en la determinación de lo útil y lo mínimo en la Bauhaus, todo esto tiene una repercusión importante en la ESIA del Instituto Politécnico Nacional. Nuestro filósofo español José Gaos menciona en su ponencia en el IPN de 1959 que la técnica moderna se diferencia de todas las edades anteriores por relacionarse con la ciencia, esto con la consecuente primacía de la matemática y la exactitud. Y creo que todos sabemos que en nuestro instituto, pues propiamente, por ejemplo, la parte de los bachilleratos de nuestro Instituto Politécnico Nacional son centros de estudios científicos y tecnológicos. Obviamente esto se relaciona directamente con la técnica y en nuestro caso, bueno, pues muchos de nosotros estudiamos construcción, electricidad, diseño arquitectónico, aplicación tecnológica al diseño arquitectónico en las vocacionales. Y en este sentido, pues obviamente en la ESIA se hace toda una confluencia de estos técnicos preparados en el nivel medio superior para pasar más adelante a esta cuestión en la que la matemática y la exactitud, ajá, relacionadas con el diseño arquitectónico, pues encuentran su principal modelo de desarrollo, digamos, incluso estético en el funcionalismo arquitectónico, que en nuestra propia escuela, con nuestros egresados, especialmente en uno que ahorita les voy a mencionar, evoluciona hacia un doble funcionalismo, un funcionalismo físico tradicional, él le llama, pero también psicológico y espiritual. Este personaje es José Luis Hernández Mendoza. Después dice que hay hay una derivación, ajá, encontré una derivación directa del pensamiento de Juan O'Gorman al manifestar lo que les comentaba, que decía que haremos edificios que sean más ingeniería que arquitectura, incluso caricaturizando los aspectos espirituales de las máquinas y sus virtudes utilitarias, que fue la imagen que vimos al principio. En el mismo sentido del discurso del método, por ejemplo, lo que sabemos en las cuestiones de la matemática y de la exactitud, recordemos el método de René Descartes, ¿no? Descartes, como normalmente lo conocemos, que enfatiza que más allá de la filosofía especulativa, aquella que solamente lucubra y no aterriza hacia cuestiones de satisfacción de necesidades humanas, en las escuelas debería de enseñarse una filosofía práctica que pugnara por el conocimiento de las manifestaciones de los elementos y usarlos en favor del hombre para hacerlo dueño y señor de la naturaleza, que esta es una de las visiones que se entienden generalmente sobre la técnica con aplicaciones científicas y que después se volverán tecnológicas. Recordemos que el positivismo de Saint-Simon y de Augusto Comte y que a México el positivismo fue introducido, entre otros, por Gavino Barreda, Porfirio Parra, Pablo Macedo, Justo Sierra, ajá, y algunos otros como Emilio Rabasa. Estos principios de la enseñanza de la arquitectura del IPN, ¿no? Bueno, se convierten en la ley de enseñanza del diseño, estos principios técnicos. Se piensa el diseño arquitectónico solo como una racionalización del espacio útil, de lo servible para la vida material, con esta máxima, ¿no? Con este principio filosófico precisamente que dice que el máximo provecho con el mínimo de esfuerzo como fundamento de la realidad arquitectónica, lo cual pues da por resultado obras como las que conocemos históricamente, por ejemplo, las de Worman, las de Le Corbusier, y estas que les estoy mostrando aquí en pantalla, por ejemplo, el multifamiliar Mazatlán aquí de Joaquín Sánchez Hidalgo y la anterior que es obra de David Zimet-Lerer. Ajá, casas prefabricadas en fibrocemento de Cuernavaca en el año 70. Entonces, en ese sentido, podemos seguir hablando que esto tiene una consecuencia tanto estética, como les menciono, como del entendimiento de la proyección psicológica del espacio diseñado para los ocupantes. Y digo ocupantes y no habitantes porque esa es la visión de esta forma de entendimiento del diseño. Y esto es una consecuencia de la gran penetración que tuvo la ciencia y la técnica en la vida cotidiana de la humanidad en el siglo XX y que continúa en este siglo XXI su ascenso e intromisión incluso en los aspectos más particulares y cotidianos de la vida con la inteligencia artificial y todos
todo tipo de sistemas, incluyendo el Wi-Fi y otros elementos. No todos lo podemos ver hoy en día precisamente con inteligencia artificial, en la que, pues sin lugar a dudas, la gente o los profesionales, algunos titubean, algunos otros encuentran una gran puerta de entrada en esta parte, ya que ya no es técnica, sino tecnológica, y que también está influenciando de manera radical el diseño arquitectónico en la integración de sistemas, por ejemplo, como BIM o como algunos otros que hacen una integración tecnológica para la eficiencia y la eficientación del diseño o de la conformación de edificios, más enfocado en el sentido de lo que hablaba O'Gorman de la ingeniería de edificios, que en el aspecto de la filosofía y de la búsqueda de la belleza arquitectónica, ¿no? Y en este sentido, Gauss reflexiona y recuerda a los lectores del Acta Politécnica Mexicana los elementos que utilizamos a diario y que son objeto de las más básicas reflexiones para cualquier ser humano, pero también lo deben de ser más para un politécnico. Convivimos diariamente y trabajamos con objetos que han incorporado técnicas químicas y biológicas, psicológicas, sociológicas, económicas, que hablan del imperio de la técnica sobre nuestra vida, del imperio que real y verdaderamente es. Y bueno, dentro de las muy diversas generaciones de egresados de nuestra escuela se manifiesta el sentido utilitario, técnico y racional en el diseño arquitectónico. Por ejemplo, basta recordar una anécdota propia de quien les habla, que alguna vez comenté con con el arquitecto Augusto F. Álvarez, al cual a su vez su padre, Augusto H. Álvarez, le decía que si quería ver arquitectura técnica y racional totalmente modulada, le decía, cheque el trabajo de los politécnicos, en especial el de Reinaldo Pérez Rayón, cuyos logros en ese campo de diseño vemos en las escuelas del IPN, pues basadas totalmente en los planteamientos funcionalistas de Juan O'Gorman, ¿no? Y aquí en pantalla tenemos una imagen del propio ingeniero arquitecto Pérez Rayón. Y aquí arribita, bueno, pues ustedes pueden ver una casa prefabricada, perdón, con algún sistema de marcos rígidos de acero y con un elemento prefabricado como una aportación en ese sentido, la cual no busca ni formas geométricas diferentes a los ángulos rectos de 90 grados, ni tampoco busca una estética que vaya más allá de la forma ortogonal. En ese sentido, pues obviamente este tipo de arquitectura, como ustedes la pueden ver al fondo, aquí que es uno de los edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco en el 60, pues obviamente también formó identidad y sigue formando identidad. Aquí lo vemos con un equipo de fútbol americano y la arquitectura como fondo de ella, ¿no? O sea, aquí es muy curioso, ¿no? Esa expresión simbólica del edificio totalmente modulado con la formación de los elementos del equipo de fútbol americano, incluso sus cascos, ¿no? O sea, es una relación simbólica en la fotografía en la que se ve una modulación y un acomodo estricto de los elementos que conforman la imagen, que está formada a su vez por este grupo de jugadores y este edificio funcionalista diseñado por el arquitecto Pérez Rayón. Pero también hay otra vertiente técnica, más allá del funcionalismo tradicional o gormaniano y adoptado por Reinaldo Pérez Rayón, y surge en los mismos años 40 del siglo pasado, que habla de y que ejecuta obras con un segundo funcionalismo que ya les mencionaba, el psicológico espiritual, y esta es la arquitectura técnica escénica psicológica, denominada así por su autor, el ingeniero arquitecto José Luis Hernández Mendoza, cuyos logros y resultados tuvieron repercusión mundial, como por ejemplo sus escaleras de pendiente suavizada, que todavía podemos ver en lo que hoy es la Escuela Superior de Comercio y de Administración del Casco de Santo Tomás. Ajá. Y el manejo de sorprendentes estructuras en voladizo como rasgo característico de sus obras. Aquí seguimos viendo esta parte de las obras funcionalistas. Aquí el sistema industrializado de Manuel Teja y Juan Becerra. Y pasamos con José Luis Hernández Mendoza, que pueden ver en la fotografía, y que creó obras tan singulares como esta que vemos aquí, que le denominaban Casa del Barco, que terminó en Coyoacán en 1950, que desafortunadamente fue demolida por ahí de los años 70, en los 76 por ahí, si no me equivoco. Y
La importancia de la obra de José Luis Hernández Mendoza, igual que la que ya hemos hablado del funcionalismo que todos conocemos, es que él hablaba de que el doble funcionalismo, el psicológico espiritual, aparte del funcionalismo tradicional, se lograba con la forma geométrica. De hecho, él decía que se debía de hacer arte y producir ideas por rutas y caminos propios, guiados por la luz de la más estricta razón, la ciencia y la belleza, rompiendo prejuicios, límites y fronteras, abriendo horizontes nuevos para beneficio y estímulo de la sociedad, del hombre y de la arquitectura. Y en ese sentido, su expresión plástica es el ejemplo que vemos aquí, pero algunos otros, como por ejemplo la propia Escuela de Comercio y Administración, que originalmente se diseñó para el ESIME, la ESIME nunca la ocupó, y vean cómo jugaba con este sistema de paneles, ¿no? De muros de concreto que él denominaba edificios pantalla de reflexión recíproca en arquitectura, este sistema de columnas con losas en voladizo y planchas horizontales que formaban parte, igual que otras expresiones como las que acabamos de ver del funcionalismo tradicional, formaron parte integral de este sistema del movimiento moderno que se desarrolló en esta primera mitad y la segunda, el principio de la segunda mitad del siglo XX. Pero fíjense que dentro de estas mismas tendencias, de estas dos tendencias de nuestra escuela, la del funcionalismo radical y la de la obra arquitectónica que busca la geometría como satisfactor de necesidades psicológicas y espirituales, también tenemos exponentes que desarrollaron brillantemente lo que en la escuela de arquitectura, o sea, la nuestra ESI, aprendieron. Y tal es el caso de David Sánchez Torres, por ejemplo. Ajá, ahorita continúo. Aquí tienen ustedes las escaleras de José Luis Hernández Mendoza, estas escaleras de pendiente suavizada, que lo que hacían era trabajar, hacer que la pendiente de la rampa fuera disminuyendo conforme iba subiendo para disminuir la fatiga de los usuarios. Entonces, aquí podemos ver su casa en Arboledas, un sistema de voladizos en el que él ya tenía la visión de poder integrar el paisajismo en las propias losas de la casa, que por eso las hacía voladas, porque al interior, a través de estas losas, tenían jardines adosados en ellas y obviamente los ambientes creados en los espacios arquitectónicos estaban acompañados de un sistema de paisajismo. Este sistema de escuela que en el que Hernández Mendoza crea un aula tipo y la repite. O sea, vean cómo existe la modulación, existe la repetición, pero bajo una generatriz geométrica diferente al sistema ortogonal. Aquí podemos ver al propio arquitecto Hernández Mendoza, ya por la época de la década de los 80, lo tienen aquí en verde, junto con el otro de nuestros egresados distinguidos, que fue el ingeniero arquitecto Francisco Carvajal de la Cruz. Allí están en la obra de Arboledas, en la Casa Azul que vieron ahorita hace un momento, y estaba en el proceso constructivo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque en algunas pláticas que llegué a tener con el arquitecto Carvajal de la Cruz, me platicaba de qué platicaban ellos cuando se encontraban allí en Arboledas, ¿no? Carvajal de la Cruz, camino a su casa en Atizapán, pasaba por la obra de José Luis Hernández Mendoza y ahí platicaban largas horas sobre diseño, teoría, arquitectura y tecnología arquitectónica. Pero bueno, les mencionaba a David Sánchez Torres, aquí lo tienen. Y en primer plano en la fotografía está el ingeniero arquitecto Sánchez Torres, que se desarrolló en el diseño de los centros de readaptación social y donde él aplica esta filosofía de una arquitectura obviamente austera pública, con una visión específica a la tipología que se atendería con estos edificios y que hace un uso bastante interesante de las estructuras de las tridilosas. Ajá, y es una de las características de su obra. Por ejemplo, aquí en pequeño pueden haber algunos de sus croquis de sus trabajos de tesis profesional, en el que él ya pensaba en este sistema de estructuras ligeras que pues van más allá de aquella modulación rígida, ¿no? Como la conocemos en Zacatenco y en algunas otras escuelas del Politécnico, pero que también se diferencia de la obra de José Luis Hernández Mendoza y de lo que vamos a ver más adelante en algunos otros exponentes de nuestra escuela.
Bueno, les decía, él usaba las tridilosas para grandes claros en diversos proyectos de infraestructura para el Estado y también diseñó el edificio de la Procuraduría General de la República, hoy la Fiscalía General, que está en Paseo de la Reforma, donde también es evidente el uso de rampas como elemento funcional para salvar desniveles. Pero a lo mejor ustedes se preguntan, bueno, a ver, estoy haciendo descripciones de proyectos desde el punto de vista tal vez teórico y funcional. Pues sí, ¿por qué? Porque la filosofía de la arquitectura encuentra el camino para describirla, para entender de dónde viene y hacia dónde va una forma arquitectónica a través de lo que se hace. Recordemos que uno de las máximas de Aristóteles decía esa principalmente, ¿no? Alguno de sus discípulos le dice, mira, amigo mío, que somos humanos por lo que hacemos. Entonces, la filosofía parte directamente de nuestro entendimiento técnico. Por eso es que les hablaba yo de la ponencia de José Gauss. Después tenemos también otro sistema de elementos prefabricados, pero tenemos a otro ponente importante, otro ingeniero arquitecto fundamental, que fue Jorge Ojeda Barrera, que fue fundador del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México con su desarrollo denominado Camino a Casa, donde investiga relaciones logarítmicas del desarrollo de las ostras y lo transforma magistralmente en un sistema prefabricado de marcos con base en un rectángulo de Goulot, estos sistemas geométricos con las esquinas redondeadas con diferentes diámetros, y el materialismo perdón, en un sistema prefabricado como el que le describo para evitar cortantes en esquinas, estudios que dejó para nosotros en su libro con el mismo nombre de Camino a Casa. Y en este sentido, en el de las consideraciones espirituales en la vida moderna de la humanidad, nuestro filósofo José Gauss recordó a los politécnicos que el mundo moderno en pos de la ganancia, el consumo desmedido y el materialismo creciente ha motivado quizá un desarrollo históricamente inmoral y hasta patológico de las necesidades o apetitos materiales a costa de las espirituales. Yo creo que México no ha sido excepción de eso y bueno, pues en un vislumbre filosófico conocemos las realidades de lo que sucedió en México en décadas pasadas, sobre todo, por ejemplo, con el aspecto de la vivienda, en la que se despoja de todo, de toda calidad humana en pos de explotar salvajemente, podamos decirlo así, el territorio con sistemas desconectados totalmente de los centros de ciudad a distancias tremendamente grandes y que, bueno, pues el problema del abandono de vivienda que hoy aún en día vivimos, pues es una cuestión que todos los gobiernos enfrentan y que, bueno, nuestro filósofo José Gauss relaciona con que este desarrollo tiene que ver con fundamental principalmente los aspectos materiales a costa de los espirituales. Y en este punto se hace un desarrollo importante en el aspecto del pensamiento. ¿Por qué? Porque está en el ámbito internacional respecto al urbanismo con la Carta de Machu Picchu de 1977, ajá, que es abordada y promovida por uno de nuestros egresados, el ingeniero arquitecto Carvajal de la Cruz. Y esta Carta de Machu Picchu es un documento muy interesante que les recomiendo y es una propuesta de renovación de la Carta de Atenas de 1933, promovida por Le Corbusier, para reinterpretar y reintegrar los aspectos más humanos del hábitat. El ingeniero arquitecto Carvajal de la Cruz, en ese sentido, hace un trabajo filosófico muy intenso con los arquitectos Pierre Bagot y Bruno Sevi, europeos ambos, para poder reestructurar la Carta de Atenas y transformarla hacia las nuevas realidades del hábitat urbano y arquitectónico de la siguiente, o sea, de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos otro trabajo de aspecto filosófico desarrollado hacia el urbanismo por el ingeniero arquitecto Carvajal de la Cruz. Y bueno, y podemos seguir avanzando en la historia de los egresados de nuestra escuela y sus relaciones de técnica y filosofía, hasta el desarrollo de la gran obra teórica y filosófica contemporánea del doctor Alberto Pérez Gómez, residente en Canadá, bueno, como docente y directivo en la Universidad de McGill en Canadá, y con sus trabajos en la enseñanza de la arquitectura, desde su tesis de doctorado que se denominó La génesis y superación del funcionalismo en la arquitectura, donde nos habla
precisamente de estas relaciones, de cómo abordar la enseñanza, de dónde surge el aspecto técnico y el aspecto del desarrollo tecnológico en la arquitectura desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días. Entonces, este trabajo de filosofía que también desarrolla el ingeniero arquitecto Ángel Esteban lo llena en sus libros de análisis de edificios, en el de la historia de los estilos, universo de los estilos en la arquitectura, y muchos otros nos hablan de este pensamiento que los ingenieros arquitectos politécnicos han desarrollado para seguir desarrollando su obra arquitectónica. Y bueno, en algunos de los ponentes que hemos visto en este ciclo de conferencias al que nos han invitado tan amablemente, pues también se ha visto el gran desarrollo tecnológico, el gran desarrollo organizacional, la participación en el aspecto público. Y creo que todo eso, desde mi punto de vista, también es material para filosofar, porque podemos seguir hablando de hacia dónde se han dirigido el pensamiento de los ingenieros arquitectos, que somos formados desde un punto de vista técnico, con aspiraciones tecnológicas, pero que es materia también para formar una filosofía de la arquitectura politécnica. Y bueno, aquí también podemos hablar de las obras del ingeniero arquitecto Sergio Mejía Ontiveros, que ha destacado en el área de hospitales y el desarrollo de uno de los más recientes proyectos de expansión del IPN en Palenque, Chiapas. Dígase de paso, con toda una playa de jóvenes ingenieros arquitectos que colaboran con él y que también ya de alguna manera están desarrollando obra propia, ¿no? Obra ya dentro de sus propios despachos. Pues bien, todas estas aportaciones y muchas más que por falta de tiempo y de espacio no se pueden mencionar, este, que son motivo de filosofar, porque debemos analizar por qué cada autor dijo, hizo y pensó la arquitectura de estas maneras brevemente descritas y entender que la visión social integradora y socialista de los primeros años del IPN, aquellos de O'Gorman y de Hans Meyer, incluyendo sus diferencias de pensamiento, dio por resultado no solo el alejamiento del pensar a cambio del calcular, rompiendo el sentido filosófico de la búsqueda del entendimiento del espacio físico, también provocó una deserción respecto del significado técnico original de la arquitectura en relación con el ser y de la propia arquitectura como la casa del ser, parafraseando a Martin Heidegger, el filósofo alemán, cuando dijera que el lenguaje es la casa del ser. Y con esto podemos extenderlo a que si es el lenguaje, la casa del ser, que lo que hablamos es lo que pensamos, entonces si es la casa del ser, pues naturalmente que la arquitectura está directamente relacionada con estos aspectos. Como conclusión, podemos hablar de que podemos pensar o podemos hablar de una filosofía de la arquitectura politécnica. Yo considero que la respuesta es que sí, porque podemos analizarla como una técnica de desarrollo constructivo. Sí, porque podemos y porque necesitamos pensar en el cómo, la teoría, y por quién, el autor o los autores, y para quién, los habitadores o usuarios, como se les llama funcionalmente, ¿no? Sí podemos pensar en una filosofía de la arquitectura politécnica, pero hay que cumplir algunas condiciones específicas que en mi consideración son las siguientes. Uno, enseñar la historia de la arquitectura politécnica, pero documentada y organizada. No podemos seguir teniendo solo historia oral y menos olvido accidental o deliberado. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes que les muestro, tenemos material que es parte integral de nuestra historia como escuela y que somos parte integral de ella como egresados ingenieros arquitectos. El segundo punto que considero que es importante para continuar con esta formación de la filosofía politécnica es que iniciemos el desarrollo de una cultura de identidad, revalorando los aportes estudiados en la historia arquitectónica documentada, como esto que les estoy comentando. O sea, ¿qué hizo cada uno de ellos? ¿Qué es lo que ha aportado? Porque yo me he encontrado que muchos de los aportes de los ingenieros arquitectos egresados de la ESIA han sido documentados por por arquitectos universitarios, por arquitectos de la UAM, etcétera, en donde mencionan ciertos aportes, pero no todos. Creo que tenemos la obligación histórica, moral
teórica y filosófica de formar nuestra propia historia en un elemento documentado. Puede ser un elemento tecnológico como estos que tenemos hoy digitales, pero también puede ser un libro. Podemos empezar a hacer un brochure en el que empecemos a documentar lo que los ingenieros arquitectos han aportado a la arquitectura. El tercer punto que considero importante es reconciliar el pensamiento sobre el ser de la arquitectura, que para nuestros fines es el ser social, multidisciplinario en relación directa con el ser social humano. O sea, este punto lo considero muy importante porque como célula o como elemento principal de la sociedad, antes que la familia está el individuo. Pero no podemos tomar al individuo desde el punto de vista liberal o neoliberal, ¿no? En el que pues, ráscate con tus propias uñas y bueno, que el mundo gire, ¿no? No, encontrar al individuo como parte integral de un grupo social en el que se encuentre organizado para que pueda tomar decisiones que incidan en las políticas públicas. ¿Eso es filosófico? Sí, claro que es filosofía, porque nosotros tenemos que partir de esa enseñanza en nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes tengan esa conciencia de trabajar en equipo, de hacer trabajo colaborativo que incida precisamente en la comunidad a través de obras como las que hemos estado viendo aquí. Obras individuales para familias, pequeños edificios de oficinas, edificios públicos, infraestructura, etcétera. El punto número 4, y es aquí donde la arquitectura encuentra su sentido de existencia, en que vuelva a ser diseñada como satisfactor social, que la arquitectura vuelva a ser diseñada como satisfactor social y no como instrumento de especulación inmobiliaria o como elemento de cultivo a la personalidad pseudogenial de un solo individuo. Se tiene que dejar de enseñar así la arquitectura. Y bueno, ya nada más como punto final podemos hablar de que en estas reflexiones he hecho dos propuestas para la enseñanza con sentido de pertenencia y con elementos para la filosofar en la arquitectura politécnica. Y una sería, obviamente, desde el punto de vista académico o en un medio como este, como un colegio de ingenieros arquitectos, en el que podemos enseñar la historia técnica de la arquitectura y que pudiéramos enseñar también la identidad politécnica en la arquitectura. Entonces, eso se podría convertir en unidades de aprendizaje o se puede manejar como pequeños cursos cortos que nos empiecen a introducir en este mundo que yo considero que hasta el día de hoy es bastante disperso de la actividad de los ingenieros arquitectos politécnicos. Francamente, a mí me da mucho gusto ver todas estas ponencias que ha habido de egresados de nuestra escuela, porque esto es material para mí, o sea, para nosotros los que estamos pensando en esta cuestión de la identidad arquitectónica politécnica, porque vemos hacia dónde se ha dirigido también todo este trabajo. Que fundamentalmente creo que tenemos que compilar y hacer una conciliación de todas estas tendencias para precisamente filosofando, encontrar ese hilo conductor que existe y que sigue existiendo, en el que se van enmarañando y que se van apilando y ajustando todas estas propuestas de egresados ingenieros arquitectos de nuestra escuela, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente, aquí pueden ver, aquí nosotros hicimos un collage en esta última diapositiva, donde empezamos desde el origen con las obras de los hospitales, originalmente el disco de actividades de la Bauhaus y cómo fue evolucionando nuestra arquitectura politécnica hasta los últimos años en ese caso fue el 2019 cuando fue esta compilación. Pero vean, toda esta diversidad que se ve aquí en este pequeño mural es obra de ingenieros arquitectos politécnicos. Entonces, creo que sí, tenemos que pensar en esta teoría de la filosofía politécnica y trabajar en ello. Y creo que el esfuerzo de un colegio nuevo como este, en el que se puedan presentar estas propuestas y que podamos ir tomando nota y recopilando la información necesaria para poder seguir con esta historia, porque nuestra escuela es joven realmente. Yo creo que eso va a ser muy satisfactor para los egresados del futuro y para que podamos mantener la identidad de una escuela técnica surgida bajo ciertas condiciones sociopolíticas en una época determinada, pero que ha tenido transformaciones y que las va a seguir teniendo desde el punto de vista técnico, social
y pues precisamente filosófico. Y bueno, con esto concluyo y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, arquitecto. De parte del insigne Colegio de Ingenieros Arquitectos del Valle de México y de nuestro presidente, el ingeniero arquitecto Mario Ulises Díaz Martínez, yo, el licenciado Rodrigo Espinosa, le agradecemos esta ponencia. Enseguida le mandaremos su reconocimiento por asistir a esta ponencia. Los invitamos a que asistan la próxima semana a más conferencias. Les recordaba la conferencia pasada que vamos a tener conferencias hasta el 11 de agosto. Adelante. Bueno, antes que nada, arquitecto, un gusto que nos acompañaras. Te agradezco mucho tu apoyo y tu aportación. Como lo mencionas, este es un nuevo proyecto en el cual esperamos contar mucho contigo. Igual contigo comparto la idea de que la identidad de nuestra carrera, en nuestra profesión como ingenieros arquitectos, es algo que necesitamos fortalecer y desarrollar. Entonces, esta serie de charlas las vamos a mantener como un constante y invitando a todo ingeniero arquitecto que tenga algo que comentar, que publicar o que documentar, se acerque al colegio, está abierto para cualquier ingeniero arquitecto de cualquier parte del país y así colaborar en el proyecto que hemos platicado tú y yo tantas veces, que necesitamos esa parte de cultura de arraigo hasta a nuestra profesión, pero que sea tangible, sea un archivo que exista y de antemano yo como presidente actual del insigne colegio trataré de desarrollar un proyecto donde hagamos una biblioteca de proyectos, tanto digital como física, y espero la participación y el apoyo de los más que se pueda ingenieros arquitectos del país. No, pues sí, claro que sí, Ulises, porque o sea, la importancia de esto es que, bueno, la historia documentada, pues obviamente da respaldo a una actividad tan importante como la que nosotros desarrollamos. Y, o sea, lo que sí quiero dejar claro es que obviamente no somos los únicos que desarrollamos ni arquitectura, ni técnica, ni desarrollo constructivo. O sea, no somos los únicos, obviamente, porque todo arquitecto que se precie de serlo debería de estar preparado para ello, ¿no? Pero esta particularidad de nuestra carrera como ingeniero arquitecto creo que es más allá de que creamos que somos los ordenadores del mundo. Creo que ese perfil que O'Gorman nos heredó de ingeniero arquitecto nos da ese compromiso de desarrollar un pensamiento filosófico, porque la filosofía en sí misma es una técnica de ordenamiento de ideas, es una técnica de organización histórica, es una técnica de organización documental. Entonces, si nuestra escuela no tiene eso como respaldo y a nuestra escuela o a las autoridades o a nuestros colegios no les interesa tener ese respaldo, pues todo va a quedar en el olvido. O sea, la historia no es olvido, la historia es registro, ¿no? La historia son hechos que para que se vuelvan tal, tienen que ser descritos, tienen que ser documentados y tienen que ser valorados. Y yo creo que eso definitivamente le hace falta a nuestra carrera. O sea, yo lo digo desde el punto de vista académico, pero obviamente también desde el punto de vista gremial, ¿no? Porque digo, ahorita mencioné, ¿no? Fundadores de otros arquitectos, de otros colegios, ¿no? Fundadores de la Sociedad de Arquitectos del IPN, el fundador del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, pero creo que ni en esos colegios se acuerdan de ellos. ¿Por qué? Pues porque no hay una documentación. Y espero que en tu caso, que empiezas encabezando este colegio, pues te des a la tarea de formar pues esa disciplina de documentar, ¿no? Pero no de documentar solamente, pues mándame tu ponencia y ahí la guardo, ¿no? Pues ya se olvidó. No, que llegue la ponencia de quien expuso, sentarse con el tiempo necesario y analizar de qué habló y encontrar ese punto, y incluso entrevistando al ponente, a saber qué es lo que piensa para poder documentar y dar ese hilo de desarrollo
que ha tenido nuestra escuela a través de sus egresados, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No podemos seguir siendo una escuela que no tenga una historia escrita. No hay un solo libro, no hay un solo documento en el que se condense la mayor parte del trabajo de los ingenieros arquitectos, ¿no? Ángel Esteban Loyola en algún momento en su libro del universo de los estilos en arquitectura hace un pequeño compendio al final del libro donde habla de ingenieros arquitectos, ¿no? Y menciona muchos, pero obviamente no era su objetivo y falta mucha documentación al respecto. Entonces yo creo que eso es de suma importancia, porque si no, pues no podemos pensar en una historia, ¿no? Gracias, Alex. Sí, no, y concuerdo contigo completamente. Este es un trabajo y un ejercicio. Es esto, las ponencias no se van a quedar en esto. La intención es elevarlas a disertación de los mismos ponentes en establecer cómo vamos a integrarnos, cómo nos seguimos desarrollando como ingenieros arquitectos una vez ya en la vida profesional y cómo promovemos la misma carrera, ¿no? Porque lo he vivido, que sales y pues a veces ni sabes que es ingeniero arquitecto tu compañero porque ni él mismo le interesa el nombre, ¿no? Pero esto es por lo que tú bien comentas, la falta de identidad, ¿no? Y como tú bien lo dices, las grandes escuelas, las grandes carreras, lo que tienen en común es una identidad bien arraigada. Saben de dónde vienen, saben para dónde van y aún así siguen desarrollando mejores propuestas para seguir creciendo. Pues yo creo que eso es lo que esa es mi propuesta de trabajo para todos los ingenieros arquitectos que tienen a bien acompañarnos, que hagamos algo tangible, algo sustancioso y algo constante, algo como tú bien lo dices, que no quede en una sola plática, ¿no? Ahorita una de las principales cuestiones es que todas estas ponencias se van a seguir republicando, vamos a seguirlas compartiendo, vamos a tratar de vincularlas con algunos eventos para que no se quede un alfiler en un monto de paja, ¿no? Sino que esté viva la historia, porque al final del día nuestra escuela y nuestro colegio se está desarrollando constantemente. Entonces, eres un pilar para este proyecto, Alex, y de corazón espero que hagamos una aportación a la historia y a nuestra carrera. No, claro que sí, con gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Les recordamos que la próxima semana tenemos también varias conferencias hasta el 11 de agosto y podamos ir uniendo más. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches.